Buenas tardes, amigos, amigas, junta directiva y demás presentes en este salón de actos. Sean bienvenidos y bienvenidas a la conferencia titulada El Tolmo de Minateda, la ciudad en el camino y su parque arqueológico, a cargo de doña Blanca Gamo. Y es que, para los que no lo sepan, según la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Tolmo de Minateda es el parque arqueológico más importante de la provincia de Albacete, siendo, al mismo tiempo, uno de los 5 parques arqueológicos más destacados de Castilla-La Mancha. El inicio de la investigación de este parque se remonta al siglo XIX, cuando se realizaron las primeras excavaciones, aunque no fue hasta el año 1942 cuando se empezaron a realizar los primeros trabajos reglados. Un poco más tarde, en el año 1987, unas lluvias torrenciales dejaron al descubierto parte de una inscripción monumental de época romana, lo que se convirtió en el detonante de un proyecto de investigación entre el Museo de Albacete y la Universidad de Alicante. Aquella investigación, que empezó hace más de 30 años, tenía como objetivo conocer el pasado de un asentamiento que en un principio pertenecía a la época romana. Pero conforme se avanzaba en la investigación, el proyecto no solo ahondaba en el conocimiento de la cultura romana, sino que también lo hacía en la prehistoria, la época protohistórica y el alto medievo. Teniendo en cuenta que el Tolmo de Minateda ha vivido asentamientos de diferentes grupos de distintas épocas, es más que evidente lo significativa que resulta su investigación para una mejor comprensión del pasado del Tolmo de Minateda. Por eso hemos traído hasta este salón de actos de la Diputación de Albacete a doña Blanca Gamo, codirectora del proyecto de investigación arqueológica del Tolmo de Minateda, funcionaria del Cuerpo de Museos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, licenciada en Prehistoria y Arqueología por la Universidad Autónoma de Madrid, doctora en Historia por la Universidad de Alicante e investigadora preferente sobre la época alto medieval y la historia de la arqueología. Es ella quien nos hablará del Tolmo de Minateda, su historia y del parque arqueológico. Pero antes de comenzar con la conferencia de doña Blanca Gamo, me gustaría detenerme unos segundos en la presentación de hoy para felicitar a la Junta Directiva, a los socios y a los colaboradores por la gran labor cultural y social que desarrollan con cada actividad que promueve Aluex. También quisiera recordarles que por el correcto desarrollo de la conferencia y por el respeto al conferenciante, los teléfonos móviles y los smartphones deberán estar en silencio o apagados. También recordarles que si quieren volver a ver la conferencia, pueden consultar la página web de la Diputación y también la página web de Aluex. Sin más demoras, recibamos con un fuerte aplauso a doña Blanca y su conferencia titulada El Tolmo de Minateda, la ciudad en el camino y su parque arqueológico. Buenas tardes. Muchas gracias por esa amable presentación. Muchas gracias a Aluex, a su junta directiva y a todos sus miembros y a todos ustedes por estar esta tarde aquí, porque realmente es de agradecer en una tarde como la de hoy, con viento, con lluvia, con frío, en fin, que yo les agradezco mucho la presencia y espero no defraudar en esta hora más o menos que dedicaré a hablar de este yacimiento al que he dedicado muchos años de mi vida profesional, es verdad, y de mi vida personal, porque he estado muchos meses en Ellín trabajando. Y el Tolmo de Minateda es un sitio al que tengo un especial cariño, al igual que me consta que le tiene Rubí Sanz, que está aquí acompañándonos, que también ha tenido mucho que ver en que este yacimiento tan espectacular y tan estratégico se haya convertido en el parque arqueológico de la provincia de Albacete. Es el primer parque arqueológico de la provincia de Albacete. Bueno, es el primero, es que es el único de momento. La idea es que en un futuro haya más, pero los parques arqueológicos son yacimientos que son singulares, no solamente por su propia historia, sino por el sitio donde se ubican, por sus condiciones medioambientales, por una serie de casuísticas. Y en su día la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha decidió que el Tolmo de Minateda era el lugar de la provincia de Albacete que concitaba todos esos valores. Y la apuesta fue por hacer el primer parque arqueológico en este sitio. El camino ha sido muy largo. El lema del parque arqueológico es una ciudad en el camino, un camino en la historia. Y realmente en esta primera imagen de presentación ven por qué es tan importante y tan estratégico el yacimiento, porque está en un cruce de caminos importantísimo. Y además su propio camino recorre gran parte de la historia de nuestra provincia, porque la ocupación es muy antigua y son más de 3.500 años de vida.
todos estos proyectos de excavación, todos estos trabajos, toda esta ilusión ha tenido una primera, digamos, culminación, que no, esperemos que no sea la última, en por fin, y digo por fin, con conocimiento, la apertura del parque arqueológico, que como sabrán ustedes, y si no yo se lo cuento, se ha demorado muchos más años de los deseados, ¿no? Pero bueno, sin más comienzo. Desde luego lo primero, antes, para que haya un parque arqueológico tiene que haber una investigación que lo sustente, o sea, una investigación histórica que nos explique qué es lo que vamos a ver, qué es lo que nos van a contar y qué es lo que pasó en el sitio. Y eso es lo que durante muchos años se ha estado haciendo en el Tolmo de Minateda hasta llegar al día de hoy y, de hecho, todavía se sigue haciendo porque las campañas continúan. Como bien ha dicho en la presentación Estela, Mari Carmen, perdón. Mari Carmen, los primeros trabajos o las primeras noticias son del siglo XIX. En 1844 se produce el interrogatorio de la Comisión Provincial de Monumentos a todos los pueblos de la provincia, preguntándole por sus antigüedades, y las respuestas de Yin ya dicen que hay un cerro que se llama el Tormo, que tiene vestigios romanos, que aparecen muertos, que aparecen monedas. Además, también por esas fechas aparece el sarcófago que está en la Academia de la Historia, y una serie de elementos, ¿no?, que nos hacen saber que desde al menos el siglo XIX y seguramente antes, se conocía la existencia de esta ciudad que estaba ya abandonada, era una ciudad yerma desde hacía muchos siglos. Pero los primeros trabajos desde el punto de vista científico se los debemos a esta figura que está aquí arriba a la izquierda. Este señor es Henry Breil. Henry Breil era un sacerdote francés que trabaja para el Instituto de Prehistoria de París, de Paleontología de París, y él fue uno de los primeros investigadores que estudió el arte rupestre levantino de la península ibérica. Y los primeros calcos, tanto de la Cueva de la Vieja como del Abrigo Grande de Minateda, se los debemos a él. Los primeros estudios que en muchos casos han tardado bastantes años en ser modernizados, digamos, ¿no?, por otros investigadores. Cuando Breil viene a Minateda a hacer los calcos del Abrigo Grande y de los abrigos pequeños, también realiza las primeras planimetrías del Tolmo. El Tolmo está justo enfrente de los abrigos, al otro lado del arroyo de Tobarra. Y él es el que hace el primer plano, que es el que tienen arriba a la derecha. Y es un plano que es muy interesante porque marca una serie de estructuras como estas que vemos aquí o estas que vemos aquí, que son las murallas que en ese momento no estaban al aire, estaban tapadas por siglos y siglos de depósito, pero que él ya intuyó. De hecho, este plano está hecho pues, en esa campaña del año 1915, aunque no se publicó hasta 1946, porque distintos avatares, entre ellos la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil Española y luego la Segunda Guerra Mundial, hicieron que su artículo, realizado a medias con otro investigador, con Raymond Lantier, no se publicase hasta 1946. Antes de la publicación de ese artículo y después de los trabajos de Breil, el Tolmo empieza a salir en prensa en la provincia de Albacete, hay cartas a la Comisión de Monumentos, al museo, denunciando que está habiendo rebuscas en el yacimiento, que están apareciendo piezas que se las están llevando, y esas denuncias, la mayoría de José y Jacobo Serra y Dolores Falcón, que eran también propietarios de tierras allí en el mismo lugar, dan lugar a que la Comisión de Monumentos de Albacete mande a el que en ese momento es el conservador de su museo, que es don Joaquín Sánchez Jiménez, que luego será el director del Museo de Albacete. Don Joaquín va allí, a Minateda, al Tolmo, y fruto de uno de esos viajes se trae para el museo estas piezas que tienen aquí, que ahora mismo están en las salas y las pueden ver también en el Museo de Albacete, y que seguro que ustedes han visto todos en el Museo de Albacete. Don Joaquín tenía interés en excavar en Ellín y en el Tolmo, porque sabía del potencial del yacimiento, y ahí se conservan correspondencias con distintos investigadores para ver si se podían iniciar campañas, pero la realidad es que hasta pasada la Guerra Civil, hasta el año 1942, no es cuando se realiza la primera campaña de excavaciones. Fue una campaña muy corta, la hizo con Blas Taracena, que en ese momento era el director del Museo Arqueológico Nacional,
con Antonio García y Bellido, que era el catedrático de Arqueología de la Universidad Central, de lo que es la Universidad Complutense hoy en día, y, bueno, y él mismo como director del Museo de Albacete y comisario de excavaciones arqueológicas de la provincia de Albacete. Como les digo, la campaña fue muy corta, no fueron más de 15 días, y fue una campaña más que nada para tantear el terreno. Entonces tocaron en diversos puntos del cerro para ver el potencial del yacimiento, para ver más o menos qué épocas, si realmente lo que parecía que era una ciudad romana con esculturas, etcétera, se confirmaba, y la idea era, a partir de esta primera campaña corta, realizar sucesivas campañas años después. Lo que pasa es que ese proyecto también se frustró y nunca más volvieron a trabajar en el Tolmo, hasta que, como ha dicho Mari Carmen, en el año 87 una riada que fue tan fuerte que a lo mejor algunos recordarán que se llevó el puente sobre la carretera de Murcia, o sea que se llevó mucho, dejó al descubierto en esta zona, que es la que se conoce como el Reguerón, una serie de sillares como estos que ven aquí, entre los que destacaba pues con el nombre de Caesar, de César, o sea, del emperador. Entonces, eso motivó una visita de Rubisat, de la directora del Museo de Albacete, y decidió iniciar, o ella es la que comenzó las excavaciones al año siguiente, junto con Lorenzo Abad Casal, que era era y es, aunque ahora ya emérito, el catedrático de Arqueología de la Universidad de Alicante. Entonces ellos dos son los que iniciaron un proyecto de excavación en el año 88, que es un proyecto que ya no ha parado, ha tenido algunos hiatus, algunos años, pero ha continuado más o menos hasta el día de hoy, con mayor o menor perduración de las campañas, algunas más intensas de 6 meses, otras más cortas de 15 días, bueno, dependiendo de la época y de las circunstancias, pero digamos que ese proyecto que se inicia en el año 88 es el que continúa en la actualidad. Y entonces, de hecho, a la sombra de esos primeros trabajos y en ese laboratorio de formación para los futuros arqueólogos, que es el Tolmo de Vinatea, pues nos hemos criado, nos hemos formado mucha gente, entre ellos yo misma, que el primer año que fui a trabajar allí, a excavar, era estudiante del año 89 y desde entonces ya no me he desvinculado de este proyecto. ¿Por qué es importante el Tolmo? Pues se lo adelantaba al principio, porque está localizado en un lugar estratégico. Es un cerro relativamente bajo, con una zona accesible que permite que suba el tráfico rodado, pues carros, caballerías, etcétera, pero con el resto bastante inexpugnable, bastante inaccesible. Pero la parte alta es una meseta plana. Además, a sus pies discurre un arroyo que siempre lleva agua o siempre ha llevado agua, con lo cual hace que su vega sea bastante fértil, y encima, sobre todo, es que se sitúa en una zona donde cruzan algunos de los caminos que son importantes desde época prerromana, pero con total seguridad desde época romana, y así, cruzando, pasando por delante del Tolmo, hay una de las vías romanas, que es esta, que viene marcada aquí en rojo, una de las vías importantes en época alto imperial, que es la vía Cartagonova, o sea, la actual Cartagena, con Plutum, que es la actual Alcalá de Henares. Esta vía es prácticamente el trazado de la carretera nacional de Madrid a Murcia o a Cartagena o de la actual autovía. Prácticamente es igual. Lo que pasa es que en época antigua el camino iba por este lado del Tolmo, aquí está el arroyo, iba por este lado, y ahora mismo el camino va por el otro lado. Igual que, pero bueno, es un camino tan usado que también el tren pasa por el mismo lado, a los pies del Tolmo. Es decir, que eso es parte de lo que le confiere su importancia. Este camino romano, como les digo, lo conocemos no tanto por las fuentes escritas, porque no sale mencionado, pues ni en los itinerarios conocidos ni en otras fuentes documentales, pero sí que se conservan bastantes miliarios. Los miliarios, como saben, son los cipos escritos que son los hitos que van marcando las direcciones, los caminos y la distancia, es decir, digamos, el equivalente a estos carteles de la carretera, pero en época romana. Y los que tienen marcados aquí en color azul son los miliarios encontrados de esta vía, y luego hay más que son lo suficientes para contarnos por dónde discurre claramente ese camino, eso junto con otros indicios, claro, las rodadas en los caminos, etcétera, etcétera. Y todo eso es lo que nos explica y nos dice por dónde cruza ese camino, ¿no? Luego también desde la ciudad del Tolmo, que sería esta, también hay otro camino que cruza este-oeste, que es el que enlaza con la Alta Andalucía por el Valle de Jumilla.
Pero es que además ese camino se sigue usando después de la época romana, en época visigoda también, y con fuentes escritas ya en época islámica. Tenemos el itinerario de Al-Udri, en el que se describe claramente todos los pasos, todas las distancias entre Cartagena hacia Toledo, en este caso, que era la capital en época islámica, y se vuelve a hablar de la ciudad de Illi o de Iyu, que es la ciudad del Tolmo de Minateda, con lo cual también sirve para ubicar exactamente el yacimiento en este peñasco, en este cerro, porque ha habido momentos, sobre todo en el siglo XIX y en escritores antiguos, que se dudó en ubicar este yacimiento en Ellín, pero Ellín viene de la palabra árabe falyan, y es una fundación posterior a que la ciudad del Tolmo incluso se abandonase. Entonces, la Medina Tilli que citan los escritores árabes es el Tolmo de Minateda. Pero este camino ha seguido usándose, como les decía, hasta época actual. De hecho, en los itinerarios de época medieval y moderna se sigue citando. Bueno, como les pongo en este mapa, por ejemplo, del siglo XIX, y la foto que tienen abajo es la venta de Minateda, que es la venta a cuyos pies discurría la carretera hasta los arreglos de los años 60, es la venta donde se hospedaron muchos arqueólogos y dibujantes que han ido al Tolmo a trabajar y a ver, y es un sitio que ha estado en activo, pues eso, hasta que se decidió el cambiar el sistema de carreteras, ¿no? Hoy en día, después del abandono, desgraciadamente, la teja, bueno, el tejado su teja fue robada y ahora mismo la venta está ya bastante deteriorada, desgraciadamente, porque es uno de los restos que nos quedan, que viene citado desde, a lo mejor este edificio concreto no, pero este sitio, este lugar es ya un sitio histórico y desgraciadamente pues la hemos dejado perder, yo creo. Bueno, un poco, esto es un resumen de lo que les he estado contando hasta ahora y son las fases más o menos que hará desarrollar un poquito más por las que pasa el sitio del Tolmo de Minateda. Habría una fase prehistórica donde en el propio yacimiento lo que tenemos son restos de los más antiguos, son de la Edad del Bronce, de más o menos en torno a 1500, 1600, 1500 antes de Cristo o de nuestra era, o sea, eso, 3500 años o así antes de ahora, pero enfrente, en los abrigos de Minateda, en ese santuario de figuras, de ese lugar de reunión, las pinturas hay algunas que los expertos dicen que son más antiguas, que pueden empezar en el Neolítico. Por tanto, en el yacimiento del Tolmo no han aparecido, pero no echamos en saco roto o no perdemos la esperanza de que algún día aparezca algún vestigio de ocupación más antiguo todavía que la Edad del Bronce. A esa fase de la Edad del Bronce sigue una fase prerromana, una época de época ibérica. En época ibérica el Tolmo debió ser un oppidum, una ciudadela, un lugar importante, porque aunque tenemos muy pocos restos de época ibérica, los que tenemos son muy significativos y sobre todo también, o además de eso, porque es el sitio que elige el poder romano del emperador Augusto para convertirlo en civitas, en ciudad, es decir, para convertirlo en municipio, es decir, darle el rango de ciudad romana, y eso es porque ya es un yacimiento importante desde antes, ¿no? Esta ciudad romana, la ciudad de Ilunum, se convierte en municipio en época del emperador Augusto. Esa inscripción que salió en el año 87 es la que confirma que la ciudad se convierte en tal en el año 9 a.C. Y esto es casi anecdótico, pero es muy interesante y muy importante. Es una de las pocas, por no decir de las únicas ciudades romanas en las que su inscripción, la inscripción de consagración, que luego veremos, nos permite saber exactamente el año y más o menos el periodo del año en el que se convirtió en municipio. Esto no lo tiene ni siquiera Tarraco ni Mérida, es decir que, bueno, no es importante, no es relevante, pero es interesante, ¿no? A esa ciudad romana sigue una fase alto medieval. Es una ciudad importante romana en época alto imperial, pero en época bajo romana ya no debe tener tanto valor ni tanto, entre otras cosas, porque los caminos ya cruzan por otro lado, y entonces es una ciudad que es básicamente administrativa y está un poco, digamos, semi-abandonada o al menos ha perdido mucha de su población, ¿no? Como le ocurre a muchos municipios en la actualidad. Pero en época alto medieval vuelve a ser importante otra vez por el lugar donde se encuentra, y así en época visigoda se convierte en sede episcopal, la primera sede episcopal albacetense,
y el nombre que adopta ahora es el nombre, o por el que le conocemos ahora, gracias a los concilios toledanos y a los sínodos, es el de Eyo. Esa Eyo es la ciudad, la Madinat Eyo o Iyu, de la que hablan los musulmanes en el siglo VIII cuando la conquistan y la ciudad establece un pacto de conquista y pasa a formar parte de la Cora de Tuzmir, digamos, del territorio de Tuzmir, el territorio islámico. Esa ocupación es hasta finales de época emiral, también por una nueva reorganización. El califato reorganiza las ciudades de otra manera, se funda Murcia, el camino este también vuelve a dejar de ser importante otra vez y la ciudad se abandona definitivamente. A partir de ahí pues hay ocupaciones esporádicas, han aparecido monedas bajomedievales, de época moderna, sabemos que se usó como cantera, sabemos que parte de los sillares de esa inscripción monumental se usaron en una presa del siglo XVIII, en el propio Minateda hay sillares del Tolmo. En fin, hay ocupaciones puntuales, se usa como aprisco para el ganado y eso viene recogido varias veces en las fuentes, pero no será hasta la segunda mitad del siglo XIX y la primera del XX cuando vuelve a haber una población estable, en este caso una ocupación más bien marginal, en Casas Cueva, ¿no? Y esa es un poco la vida del yacimiento hasta el día de hoy. Y lo que tienen a la derecha es un poco los nombres que ha tenido esta ciudad desde que se conocen sus nombres, ¿no? Ilunun en época romana, Eyo en época visigoda, Madinatiyu o Madinatilli en época islámica, de Madina Tilla o Madinatilli, Medinatea, Minateda, Medinateda, en fin, los distintos nombres que tiene en época bajo medieval y moderna, hasta llegar a Minateda, que es el nombre con el que se conoce la aldea, la pedanía a la que pertenece el Tolmo de Minateda en la actualidad. Este es el cerro en una vista aérea y lo que he marcado con círculos son las zonas donde el equipo de arqueología de investigación ha trabajado a lo largo de estos años. El que tienen en azul son el lugar donde en la actualidad se están haciendo excavaciones arqueológicas. Entonces, como les decía, la vía romana vendría por aquí, el arroyo viene por aquí, al llegar aquí haría una curva y desde aquí se accedería a la parte alta de la ciudad. Esta es la zona de murallas, de fortificaciones, que es la zona que hay que defender más porque es la más expuesta. Por aquí está la necrópolis principal del yacimiento, ya desde época ibérica y romana y medieval, a las afueras de la ciudad, junto al camino, como debe ser. Estos son casas cueva, en la ladera del cerro. Si se sube por la ciudad, todo esto está, vamos, lo sabemos porque se ve a simple vista, está lleno de construcciones, de viviendas, etcétera, que no hemos excavado. En esta zona se encuentra el complejo episcopal de época visigoda. Aquí hay otro cierre, otra muralla que protege el espolón más meridional, por si acaso algún enemigo consiguiese llegar a la parte alta de la ciudad. Y bueno, luego hemos excavado varias zonas más aquí, pues donde luego se hizo el centro de interpretación, entre la zona episcopal y la muralla, bueno, distintas zonas, ¿no? Y entonces hemos podido excavar tanto zonas de viviendas como zonas de representación, zonas de trabajo, almazaras, pesebres, hornos, en fin, un variado conjunto de restos de un lugar en el que se vive, en el que se habita y en el que se trabaja y además también se reza. Bueno, como pinceladas sueltas, pues lo que les decía al principio, en la prehistoria lo que tenemos, lo más antiguo es lo que se sitúa en el entorno, los abrigos de Minateda, que forman parte del parque arqueológico, de manera que en el propio centro de interpretación del Parque del Tolmo hay una parte referida a Minateda y además los abrigos se pueden visitar también desde el parque, ¿no? Se ha integrado en el mismo conjunto porque en realidad, aunque esté al otro lado del arroyo, forma parte de una misma identidad cultural. En el Cerro del Tolmo no hemos encontrado restos tan antiguos, pero sí hemos encontrado enterramientos como estos que tienen aquí de la Edad del Bronce. Este de aquí es uno de los primeros que se pudieron excavar y se pudo sacar y llevar al Museo de Albacete, que es donde lo pueden ver hoy en día en las salas del Museo de Albacete. Y además de restos de inhumaciones, bueno, en la Edad del Bronce la gente se entierra en decúbito lateral, flexionado en posición fetal, normalmente con algún objeto o alguna ofrenda, pues de tipo cerámico o puntas de flecha o industria lítica o a veces también molinos de mano, en fin, objetos que le dan valor al difunto y le acompañan en el más allá. Y otro de los restos que hemos encontrado, porque están muy perdidos entre todas las evoluciones posteriores, hay que pensar en un sitio en el que se vive, en el que
donde tú has vivido, el siguiente hace reformas, el siguiente tira tu casa y construye encima, entonces el otro coge tierra de aquí al lado que le hace falta, entonces los restos a veces para conservarlos completos e intactos no es fácil, ¿no? Y de esta época de la Edad del Bronce pues conservamos enterramientos, que es lo que más se suele respetar, y algún resto de cabaña englobado dentro de las murallas posteriores. En época ibérica, como les he dicho, sabemos que es un oppidum, un importante poblado. Tampoco los restos encontrados de época ibérica, solamente casi todo el material pertenece a esta zona de las murallas, del reguerón, lo que les decía. Aquí es donde marcó Breil también sus murallas sin que se viera. El camino viene por aquí sube y aquí está la zona de fortificaciones, que sería esta que ven aquí. Esta gran masa de piedra es la muralla que corresponde a época ibérica, que en una reconstrucción más o menos pensamos que tendría esta forma, un gran conglomerado de piedras que en realidad, más que proteger frente a un enemigo exterior, lo que hace es contener todas las posibles aluviones, caídas de tierra, de agua de esta zona alta. En su parte más alta lo que tendría es un acabado en adobes, de los que se conservaron algunos, muy pocos, ¿no? Además de esta zona de las murallas de época ibérica, pues hemos encontrado, por supuesto, cerámica, alguna falcata, pero restos dispersos. No hemos encontrado todavía los lugares de habitación de época ibérica. En el Tolmo de Minatea, que los hubo sin duda. Y también la otra zona donde en época ibérica tenemos restos en el Tolmo de Minatea es la zona de la necrópolis. Aquí tienen una planta. La necrópolis del Tolmo, que es la que les decía al principio, que está siguiendo el camino a las afueras de la ciudad, fue muy destrozada cuando, con los diferentes arreglos de la carretera. La carretera de Murcia en algún momento fue arañando la parte baja de la ladera del Tolmo y además de eso acopiando tierras para la propia obra de la carretera del lugar donde estaba la necrópolis, con lo cual sufrió algunos desperfectos y hay una parte perdida. Aún así, se pudieron excavar varios monumentos funerarios escalonados, algunos de sillares como estos que ven aquí, y otros de túmulos de adobe como este que tienen aquí, que bueno, conservaba el difunto dentro de una vasija bastante hermosa, con una de las caras con un ave y la otra con un ciervo, que son dos animales que acompañan al difunto en su viaje del más allá y que nos hablan del renacimiento, de la muerte y de la nueva vida, ¿no? Las adormideras también son elementos que nos hablan de eso, ¿no? La adormidera te adormece, pero luego puedes revivir, etcétera, ¿no? Este que tienen aquí ya es un monumento de época romana, porque esta es la necrópolis principal del yacimiento, como les decía, y es la necrópolis que seguirá usándose en época romana y también en épocas posteriores. Esa ciudad ibérica, esa importante oppidum ibérico que tenía satélites, pues el Bancal del Estanco Viejo está al otro lado del arroyo y es una necrópolis que dependería de la ciudad del Tolmo. En Torrucha hay otra necrópolis que también dependería del Tolmo. Es decir, que el oppidum, que no sabemos cómo se llamaba en época ibérica, del Tolmo de Minatea, sería la ciudad grande que aglutine y desde la que se reparta el territorio en época ibérica, ¿no? Lo mismo ocurrirá en época romana. Entonces, de época romana también nos ocurre lo mismo que en época ibérica. No tenemos muchos vestigios, la mayoría en la zona de la muralla. ¿Qué es lo que hacen los romanos? Pues en ese modelo suyo de aprovechamiento y de sacarle el máximo partido a las cosas, los romanos lo que hacen es que sobre esta muralla de época ibérica, que sería esta verde que tienen aquí, la que les he enseñado antes, que era una muralla en forma de cremallera, que cerraba el cerro de un lado a otro y contenía todas las tierras y todo lo que venía de la parte alta, lo que hacen es hacer un forro de sillería, que sería este que tienen aquí marcado, o este de aquí, ya excavado completo, de tal forma que en realidad lo que crean los romanos es un lienzo cortina, un trampantojo, parece que hay un pedazo de murallón, pero lo único que hay en realidad es una fila de sillares, eso sí, muy bien tallados, almohadillados y con una inscripción que es esta que tienen aquí abajo, que seguramente estaría coronando la puerta, aunque el sitio exacto tampoco lo podemos saber, que es la que les decía que hace alusión al emperador Augusto, da sus títulos de pontificado, de tribunicia potestad, de imperio, etcétera, etcétera. Por eso sabemos exactamente que es del año 9 y además nos dice los nombres de las personas que en ese momento estaban
al cargo de la provincia de España y hablaban en su nombre, ¿no? o vinieron al Tolmo en su nombre. Lucio Domiciano Barbo, que era el legado propretor, es decir, el equivalente al embajador, y Nero Claudio Druso y Quinto Crispino, que eran los cónsules, ¿no? que en ese momento estaban gobernando este territorio. Por eso, todas esas dataciones son las que nos permiten saber la fecha exacta de erección o de consagración de esta muralla y, por tanto, del municipio. Pero además de ello, también encontramos reutilizado otra inscripción, que es esta, en la que habla de los duoviri. Los duoviri es el equivalente, los duoviri romanos son el equivalente a los alcaldes, con lo cual también sabemos los nombres de los duoviri de la ciudad del Tolmo de Minateda, y es otro elemento más que nos dice que era una ciudad, que era un municipio, que no era un pueblo, sino, o sea, tenía alcaldes, ¿no? Además de ello, también conservamos otros restos, pues muchos de ellos están en el Museo Albacete. Bueno, este es el sarcófago del que hablaba al principio, que está en la Academia de la Historia, que apareció a mitad del siglo XIX y se fue en 1866, creo recordar, a Madrid. Y luego también tenemos restos de monumentos que hemos podido recuperar, la mayoría de ellos reutilizados en la posterior muralla, en la muralla de época visigoda, porque lo que hacen los visigodos es, y aquí lo ven muy claramente, es sobre la muralla romana ir extrayendo sillares y elementos de la muralla, de la necrópolis, de los monumentos, de los templos, de lo que hubiera en el sitio, y con ello van construyendo su muralla posterior. Y de hecho, cuando nosotros excavamos, esto apareció así, o sea, un sillar a medio sacar, que por lo que sea los visigodos consideraron que ya no les interesaba quitarlo. Así que de esta forma, casi todas las inscripciones y esculturas que conocemos y no vienen de la necrópolis propiamente, las conocemos porque se usaron en una muralla de época visigoda, que es, incluso la propia inscripción esta de Caesar, que les ponía al principio, apareció reutilizada en el baluarte visigodo. Bueno, esta es una de las pocas piezas que se conservan en el Museo Albacete del siglo XIX, del primer museo, y además pone Minateda, y bueno, por eso la he traído, ¿no? Esta pieza es de ingresó en el Museo Albacete en 1877, perdón, y es una de las piezas más antiguas que todavía se pueden ver en el Museo de Albacete. Bueno, como les decía, esa ciudad que más o menos fue languideciendo, digamos, en época tardorromana, vuelve a revivir en el siglo VI. ¿Y por qué? Pues porque en este momento una parte de la península está ocupada por los bizantinos, por el emperador Justiniano, el emperador de Constantinopla, que llega a la península ibérica con el conde Belisario y con sus huestes, y entonces ocupa una franja, porque la idea que tenía Justiniano era lo que se llamaba renovatio imperii, o sea, volver al esplendor antiguo de la Roma en su máxima expansión, ¿no? En época alto imperial. Entonces inicia campañas por el norte de África, por las islas del Mediterráneo, y también llega a la península ibérica. Bueno, en realidad lo que quiere es controlar el Mediterráneo, y toma una parte de la península. A partir de ese momento hay una reacción del reino visigodo de Toledo, que ya estaba, digamos, con la capital fija en Toledo, ya habían dejado la primera sede de Barcelona, y lo que se inicia es la conquista de una zona que se llama la Oróspeda, que solo conocemos por las crónicas, por Juan de Viclaro y también por las crónicas del obispo San Isidoro. Entonces se conquista esta zona de la Oróspeda, que más o menos vivía un poco a su aire, un poco sin tener muy en cuenta a lo que decía Toledo, y desde esta ciudad, que es la ciudad de Elo, que está en la retaguardia, se inician las campañas, una vez conquistado y pacificado todo este territorio, las campañas de conquista. Las inicia Leovigildo, aunque la conquista no la termina él. Las campañas de la Oróspeda son en el año 577 y la conquista se acaba en el 622 con Suintila. Pero bueno, eso es lo que explica un poco que esta ciudad reviva. ¿Y por qué además se convierte en sede episcopal? Porque podía haber sido simplemente una ciudad amurallada, fortificada y ya está. Pero se convierte en sede episcopal porque el obispado de Iliqui, o sea, de Elche, bueno, de la Alcudia de Elche, del yacimiento de la Alcudia de Elche, que es el origen de la ciudad de Elche, el obispado de Iliqui está en manos bizantinas, y el obispado de Cartago-Espartaria, que es como se conoce a Cartagena en este momento, está en manos bizantinas. Entonces, el reino visigodo no tiene más remedio que crear dos nuevas sedes episcopales por su lado, o sea, desde la retaguardia, desde aquí, para controlar todo el territorio de Iliqui, y en este caso es Eio o Elo, la ciudad del Tolmo de Minateda, y de Cartago-Espartaria.
y lo que se hace es la serie de Begastri, que es, ahora mismo es Cejín, bueno, un despoblado, el Cazo Rodenos en Cejín. ¿Por qué? Desde luego por velar por las almas de los pobres fieles, pero sobre todo porque el obispado además es el que recauda los impuestos y controla el territorio. Entonces es una manera también de controlar las poblaciones y de recaudar impuestos. Y por eso se crean estas dos sedes episcopales. Bueno, restos de esta ocupación visigoda tenemos, como les he dicho, esta era la muralla, digamos, ibérica, la romana, y este sería un baluarte, el baluarte de época visigoda con 2 torres. Aquí tendría la puerta que se hace con material de reempleo, de espolia, ¿no? El material ese que les he dicho antes. Y luego además también se fortifica el último espolón del yacimiento, que sería esta zona de aquí, porque como estamos en una época de conflicto, por si acaso se consigue entrar, pues tener una zona de protección. Detrás de esta última muralla, que también tiene una doble puerta, lo que hay son aljibes y grandes almacenes. Sobre esa zona, sobre ese baluarte, pues se construyen algunas edificaciones que tienen que ver con el cuidado de la puerta y la vigilancia, ¿no? de control de la entrada a la ciudad. Y de ahí han salido algunas piezas, pues como esto, botellas, broche de cinturón, es decir, elementos característicos de la cultura visigoda, que son los que empezaron a darnos la clave. Pero además de eso también hay ocupación en la necrópolis, porque ya les he dicho que desde época ibérica el mismo sitio se usa en época ibérica, romana y también visigoda, y aquí tienen las inhumaciones. En época visigoda la gente se entierra boca arriba, en lo que se llama decúbito supino, con los brazos extendidos a lo largo del cuerpo. En principio sin ajuar, porque la Iglesia Católica prohíbe enterrarse con ajuares y con objetos, porque eso es un símbolo casi de paganismo. Entonces la Iglesia no lo permite, aunque la gente se sigue enterrando con ofrendas, con comida, con bebida, pero está prohibido. Con lo cual, según avanza la época visigoda, cada vez es más difícil o raro encontrar enterramientos que tengan ajuares. Y luego, sobre todo, la parte alta, que es el complejo episcopal, que está compuesto por una iglesia de 3 naves de planta basilical con baptisterio a los pies y un edificio anexo separado de la misma por un patio, que es lo que nosotros llamamos el palacio episcopal, que es bueno, el aula de representación, ¿no? Que sería este que tienen aquí. Esta es un poco como nosotros pensamos que podía ser. Aquí tienen una vista más modelada y está con dibujo. Esta es el conjunto que se llama Ello y donde se recogería toda la representación del poder de época visigoda, tanto el eclesiástico como el civil. Pero, como saben ustedes, en el año 711 los musulmanes entran en la península y la conquista es muy rápida y en 2 años se ha conquistado prácticamente todo el territorio y se establecen numerosos pactos de conquista. Lo que pasa es que se conservan muy pocos y uno de los que se conserva es el que se llama Pacto de Tudmir o de Teodomiro. Teodomiro es el nombre del conde, digamos, del equivalente al gobernador civil, ¿no? Gobernador civil antiguo o ahora mismo delegado del gobierno de esta zona del sureste en época visigoda. Entonces este conde, este dux, se llamaba, bueno, es que algunos dicen conde y otros dicen duque. Bueno, da igual, este alto personaje de la aristocracia visigoda se llamaba Teodomiro y el pacto que establece hospitalidad con los musulmanes, del que yo les pongo aquí un poquito el principio, se firma y es de los pocos que se conserva hasta el día de hoy. Y bueno, los musulmanes en vez de decir Teodomiro dicen Tudmir, por eso este territorio también se llama en época islámica Tudmir y es lo que se conocerá como la Cora de Tudmir, que es, digamos, más o menos lo que es el sureste, pues parte de la provincia de Alicante, de la de Murcia, Almería, el sur de Albacete, en fin, los que son lo que es el sureste, que además tiene unas condiciones muy afines en muchas cosas, ¿no? Y casi algunas hasta el día de hoy. Hay muchas cosas que nos identifican con esta zona de Tudmir. Por este pacto, los musulmanes respetan la religión, las creencias, las propiedades, etcétera, etcétera, de los visigodos y lo único que a cambio le piden
tributos en metálico y en especie, en aceite, en grano, en vino, es decir, que poco a poco esto va desapareciendo, digamos, y en menos de un siglo seguramente ya no quedan cristianos, ya es todo el mundo musulmán, pero es verdad que como es una ciudad que pacta, pues no hay una conquista violenta, no hay una mezquita sobre la basílica, no hay un montón de cosas que a priori pensamos siempre y que no ocurrieron en muchos casos y en este tampoco. La construcción, la zona de las murallas también vuelve a tener ocupación islámica, una construcción defensiva que sería esta, que es una especie de albarrada de empalizada de piedra y tierra, porque la muralla de época visigoda, que tiene una imagen, una recreación, se cayó, todavía en época visigoda se cayó por un terremoto. Los terremotos han afectado a esa zona de Beijing varias veces o muchas veces y le siguen afectando, y ha habido algunos importantes, el más famoso, el de 1759, el terremoto de Lisboa, pero ha habido otros como este, que se cargó parte de la muralla visigoda y ya no se remontó nunca. Entonces, sobre esos restos es sobre los que los musulmanes levantan sus viviendas, como estas que ven aquí. Y bueno, nosotros hemos excavado, aparte de eso, también los muertos correspondientes en la necrópolis, que, como ven, nosotros sabemos que son musulmanes porque se entierran en lo que se llama en la postura decúbito lateral, que es, vamos, de lado. Y además se entierran mirando hacia el sur y con la cabeza al oeste, para poder mirar al sur. En época islámica, este espacio de la basílica y del palacio episcopal poco a poco se va transformando hasta convertirse en un barrio de viviendas, casi con los antiguos edificios visigodos prácticamente desfigurados, y además en el Tolmo se ve muy bien. Lo bueno que tiene el yacimiento del Tolmo, aparte de otras muchas cosas, es que hay una evolución continuada desde el siglo VI hasta finales del IX, que eso es muy raro que se den los yacimientos, ¿no? Una secuencia de ocupación continuada. Eso nos permite ver cómo evoluciona la casa islámica y la evolución de la casa, que la ven aquí, desde casas de una sola habitación, como por agregación, se van creando espacios comunes y patios, etcétera, etcétera. La evolución de las casas es muy interesante, más allá de la propia arquitectura, porque explica modelos también sociales, modelos de vida, de ocupación del espacio. Yo qué sé, no es lo mismo vivir en un bloque de viviendas que vivir en casas diseminadas por el campo, ¿no? Pues un poco haciendo esta burda comparación sería eso. Entonces nos dan muchos datos, además de los propios que se desprenden de la arquitectura, ¿no? Y del urbanismo. Pero de nuevo esta ciudad vuelve a tener mala suerte y con la fundación de la ciudad de Murcia el Emirato se reorganiza una vez que es independiente de Damasco. Murcia se funda, se convierte en la gran ciudad que organiza este sureste, y las ciudades como esta, que ya dejan de estar en el camino importante y además tenía muchos problemas, como le pasaba a Toledo o le pasaba a Mérida, las grandes ciudades antiguas, las ciudades que habían pactado pero que mantenían una población de origen local, tenían muchas fricciones con los grupos árabes de la conquista, y entonces se manda a abandonar. Bueno, dicen las fuentes que se manda a destruir, que asolase la ciudad de Illi. Bueno, no parece que haya realmente eso, no parece que haya incendios ni una destrucción generalizada, pero lo que sí que hay es un abandono progresivo a lo largo de medio siglo más o menos, hasta que la ciudad pues desaparece y, como les digo, hasta finales del XIX, primera mitad del siglo XX, no se vuelve a ocupar de manera esporádica, pues eso, casas cuevas de gente humilde que no tiene grandes recursos, y se instala aquí. Bueno, esto que ven aquí, esta peña y todo esto es desgajado de esta parte alta con el terremoto de Lisboa, que parece poca cosa, pero este peñasco de aquí es el que iba aquí encima. Y esto es una casa de 2 plantas, muy interesante, y además pudimos excavarla, porque nosotros, aunque sean cosas del siglo XX, las excavamos con la misma metodología como si fueran del siglo I. Y fue muy interesante porque, además de documentarla, excavarla, conocimos a gente que se había criado en esa casa, y entonces nos explicaban algunas cosas que nosotros, como arqueólogos, no sabíamos, podíamos simplemente intuir o suponer. Y tengo que decirles que en algunas acertábamos y en otras no, como es especial. Bueno, pero esto, digamos, es la historia de la excavación y lo que seguimos haciendo a día de hoy. Pero además de todo eso, en estos 30 años... también hemos aprendido a hacer otras cosas, se han cambiado los métodos, hemos ampliado los métodos y las formas de trabajo y las investigaciones. Entonces, les voy a dar 2 pinceladas rápidas, ¿no? Pues eso, por ejemplo,
la aplicación de nuevas tecnologías, el 3D, los drones, etcétera. Todo esto está revolucionando el mundo de la arqueología del paisaje, cómo estudiamos las estructuras, cómo estudiamos y podemos también mostrar los yacimientos. Y en el caso nuestro del Tolmo tuvimos la suerte de coincidir en intereses con la Universidad de Castilla-La Mancha, con el Instituto de Desarrollo Regional, entonces un proyecto del IDR comandado por David Hernández. Ha trabajado durante 3 años codo a codo con nosotros para crear no solamente un escaneo en 3 dimensiones de todo el yacimiento, sino también un sistema de información arqueológica que se llama, que está todavía en proceso, en el que pretendemos en una sola plataforma, esto es lo que tiene bueno Internet, ¿no? Y las nuevas tecnologías, en una sola plataforma que se puedan recoger todos los datos del yacimiento desde el principio, tanto fotografías como dibujos, como bases de datos, como estudios de materiales, incluso noticias, en fin. La idea es que cuando esta plataforma esté completamente desarrollada tendrá varios niveles de acceso, porque la idea es ponerlo a disposición del público en distintos niveles, porque no a todo el mundo le interesa tener acceso a todo, ni es necesario, pero porque también pensamos que hay que devolver a la sociedad lo que la sociedad invierte, ¿no? Que la cultura es de todos y hay que devolver lo que se invierte en cultura. Entonces, esto es una manera, cuando esté terminado de desarrollar, para que todo el mundo conozca más cosas, el que quiera indagar más pueda llegar a más, ¿no? Pero además de eso, también estamos saliendo, por decirlo de alguna manera, del yacimiento, y tanto en época ibérica y romana hay estudios de poblamiento, y también hay proyectos de investigación, proyectos concretos públicos con financiación pública para estudiar la transformación del paisaje en época alto medieval, ¿no? Bueno, eso, en época visigoda e islámica, digamos. Y por eso se están estudiando y haciendo estudios de otros yacimientos, pues las aldeas que no solamente están aquí en Albacete, iguales son en la provincia de Madrid, igual son en Guadalajara, igual son en Soria, es decir, que es un modelo de ocupación del territorio que no es único de nuestra zona, sino que es propio de una época, de la época alto medieval, en la que es muy normal que haya poblados y necrópolis del mismo poblado más o menos cerca, y donde también hay, sobre todo ya según avanzamos en época más avanzada, otros espacios que son los que hablan las fuentes, las castras, los turris, que son las ocupaciones en alto, ¿no? Como esta de Alboraj, que está en Aljube. Antes de que existiese el parque, y en este ambiente de investigación, nosotros ya empezamos a hacer labores de puesta en valor del propio yacimiento para las visitas y para el futuro, ¿no? Y así, pues bueno, aparte de consolidar muros, estructuras, arreglar casas, hacer reproducciones para que la gente entienda mejor cómo irían los edificios, levantar una muralla que estaba caída con una anastelosis, o sea, lo que estaba caído, remontarlo a su sitio, o limpiar las pinturas rupestres del Abrigo Grande, ¿no? También otras actuaciones previas y en paralelo a la creación del parque han sido las de difusión. Nosotros hemos tenido puertas abiertas desde hace muchos años en las que se explicaba el yacimiento del Tolmo, los avances de las campañas, también se explicaba el Abrigo Grande de Minateda, o incluso se enseñaban materiales y cómo se trabaja en el laboratorio y cómo se hacen los estudios, ¿no? De arqueología. Eso lo hemos hecho desde antes de que hubiera parque y lo seguimos haciendo ahora que hay parque. O incluso hubo un momento en el que reconstruimos cómo funcionaría una de las almazaras rupestres, ¿no? Como nosotros imaginábamos a partir de paralelos etnográficos que podía funcionar esa almazara, y hubo una época que incluso remontamos parte del sistema. Y también, claro, otra parte que es fundamental en la difusión del conocimiento, que son las publicaciones, son los congresos, son las exposiciones o incluso los diarios digitales como este del Objetivo de IN. Pero el otro gran proyecto, además de la excavación y del conocimiento, es el del parque arqueológico. Entonces, bueno, como he dicho al principio y ha dicho Carmen en la presentación, Castilla-La Mancha eligió 5 espacios en cada una de las 5 provincias de la región para que fueran parques arqueológicos. Así está el Arcos Calatrava por Ciudad Real, Carranque por Toledo, Recópolis por Guadalajara, Segóbriga por Cuenca y Minateda por Albacete.
Tengo que decirles que el proyecto del Tolmo es uno de los primeros, el plan director del Parque del Tolmo es uno de los primeros, pero el parque arqueológico ha sido el último en inaugurarse, con mucha diferencia de años. ¿Eso ha tenido una parte mala? Pues sí, porque se ha demorado más que todo, más de lo necesario. Ha tenido de bueno que hemos aprendido del resto y lo que a ellos no les encajó muy bien, pues nosotros lo hemos solventado, o las deficiencias que ellos pudieron tener por ser los primeros, nosotros en ese sentido hemos jugado con ventaja. Bueno, los parques se rigen por una ley, la Ley 4/2001 de Parques Arqueológicos de Castilla-La Mancha, en las que les he señalado lo que a mí me parece, bueno, lo que es fundamental, que es para que un yacimiento pueda ser parque arqueológico, y es que tenga uno o varios bienes de interés cultural declarados y que las condiciones medioambientales sean adecuadas, porque si el yacimiento, aunque sea muy bueno, está en un sitio donde, yo qué sé, pues está una cantera comiéndoselo, por ejemplo, pues no cumple ninguna condición, ¿no? De hecho, Segóbriga tiene un área de protección inmensa, porque una de las cosas que se cuidó mucho no fue solo la ciudad romana, sino también el paisaje que podían contemplar los romanos en su día. Es parte de los valores del Parque Arqueológico de Segóbriga, y a mí me parece que es muy bonito poder conservar, aunque sea en un sitio, las condiciones que podría ver alguien hace 2000 años, ¿no? Y luego, bueno, uno de los principios que inspiran a los parques son, aparte de la protección, la investigación, la difusión del patrimonio arqueológico, el desarrollo del territorio donde se enmarca. Por eso es importante que se impliquen las autoridades locales, municipales, las comarcales, etcétera, porque si no los parques llega un momento que no cumplen ni la mitad de sus funciones, ¿no? Además de la Ley de Parques, que es la fundamental, pues la Ley de Patrimonio Histórico Español, la de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha y la de Museos de Castilla-La Mancha, porque en la Ley de Museos de Castilla-La Mancha, que es la más reciente, se reconocen los centros de interpretación, que en algunos casos pueden considerarse como una categoría museable. ¿Cuáles son los objetivos? Pues explicar los vestigios del Tolmo y de los vestigios, que se entiendan, y también explicar el entorno, ¿no? Dónde está y por qué está ahí y para qué, ¿no? Y claro, para conseguir todo eso, pues lo que les decía, nosotros cogimos este lema que nos parecía que resumía muy bien la idea que nosotros queríamos contar, y además hubo que hacer pues, varios proyectos que son los que les voy a contar ahora rápidamente. Bueno, esto es otros valores que tiene el municipio o la comarca de Illín, entre ellos las tamboradas, que como sabrán han sido declaradas en el pasado año 2019 Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, o sea, que es un patrimonio muy importante, o los poblados de colonización, o el propio casco histórico, o el volcán de Cancarís con un interés geológico importante, o el río Mundo, etc. Bueno, voy a pasar muy rápido, pero bueno, que sepan que lo que tuvimos que hacer o que lo que hicimos fue un proyecto museológico, o sea, lo que queríamos contar, que la historia es continuada, que no es que ahora llegan los romanos, ahora llegan los otros, sino que la historia tiene un decurso largo, que además las cosas tienen muchos niveles de lectura y hay que intentar llegar a todos, y que nuestra idea era que los museos son museos y los centros de interpretación no tienen que tener piezas originales, empezando porque Illín tiene un museo comarcal con piezas originales, Albacete tiene un museo provincial y un yacimiento tiene una difícil conservación y custodia de los bienes. Entonces, con esas ideas, que era lo que nosotros queríamos, nuestras ideas importantes, hicimos un proyecto en el que se dividió por espacios, por colores, dependiendo de las épocas. Estas son las salas, bueno, unas vistas generales de algunas de las salas, con carteles, con unos textos en grande para quien quiera leer poco y unos textos más extensos, y quien quiera profundizar mucho más, pues tiene interactivos que le explican muchas más cosas, quién era Augusto, quién era su familia, quién, en fin, lo que, dependiendo del periodo, lo que quieran, hasta el nivel que se quiera llegar, ¿no? También una línea del tiempo explicando eso, que la historia es un continuado, una secuencia continuada, y luego piezas que no son originales sino reproducciones. Y un vídeo explicativo de toda la historia del yacimiento. El centro de interpretación es lo primero que se visita cuando se llega al Tolmo. Las visitas pasan por allí y una vez que uno ha escuchado, ha visto el vídeo y ha visitado el centro, ya digamos que tiene más facilidad para acceder a las ruinas y entenderlas mejor, ¿no? Creo que me han comentado que están pensando hacer una excursión al Tolmo. Yo les animo a que lo visiten.
y además a que hagan una visita guiada, que se lo expliquen porque lo van a disfrutar mucho. Y además pasarán primero al centro de interpretación y verán todo esto de manera más reposada que como se lo estoy contando yo. Bueno, como les decía, nosotros no quisimos tener piezas originales porque las piezas originales deben estar en los museos, o es nuestro criterio, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí lo que tienen son varias de las reproducciones, cómo se hicieron, y los originales, en este caso en el Museo de Albacete o el Museo de Ellín o otra vez en el Museo de Albacete. O piezas que aparecieron en la excavación. Esto es un cancel de la basílica, cómo se ha repuesto una copia en el propio yacimiento para que se entienda, o incluso en la infografía, pero el original se conserva en el Museo de Albacete. Además de eso, hubo que hacer proyectos de adecuación. Eso es el centro, pero hay que adecuar primero la energía, con energía ya sostenible solar, que no me salía, más otro sistema de baterías, aparcamientos, cafeterías, salas de reuniones, salas de almacenamiento, en fin, una serie de servicios tanto para los trabajadores como para los visitantes. También hubo que adecuar los caminos. Claro, antes se podía triscar por el monte, pero ahora digamos que hay caminos establecidos que son más seguros, protegen más el yacimiento y protegen también más a las personas. Es más difícil que te puedes torcer un tobillo, pero es más difícil que te lo tuerzas ahora en un camino de estos a que antes que subíamos por aquí triscando, ¿no? También se han hecho plataformas para desde ellas poder ver los restos y no deteriorarlo, y además de todo ello hay los proyectos también museológicos y museográficos del propio yacimiento. Teníamos los del centro de interpretación y ahora los del yacimiento, con 3 itinerarios. Uno arqueológico, que cuenta la historia del sitio a través de sus restos. Uno etnográfico, que cuenta los modos de vida tradicionales del campo de Ellín, que ya se han perdido y mucha gente ya no los conoce. Y otro natural, porque es un ecosistema muy diverso, muy rico, y entonces también era muy importante explicar esto. Entonces, bueno, estos son un poco los itinerarios. Aquí tienen todos los sitios donde hay paneles explicativos a lo largo del recorrido. Cada uno puede elegir el itinerario que hace, o todos, y bueno, este es un ejemplo de uno de los paneles que explica esta secuencia de fortificaciones en el yacimiento. O este es uno que explica las almazaras, como esta que les puse antes, o la flora, la fauna, el entorno cultural, bueno, en fin, un poco todo lo que acompaña al yacimiento, pero vamos, que además de todo eso, si se hace una visita guiada, además hay alguien que lo explica, ¿no? Y ya llegamos al final, ya les dejo tranquilos, y es que por fin, como les decía, después de mucho tiempo, en el mes de marzo del año pasado se inauguró el Tolmo, casi por 2 días, no hemos llegado al aniversario, ¿no? Se inauguró el Tolmo de Minateda y, bueno, además, en paralelo y a la vez, también nosotros hemos ido difundiendo el yacimiento pues en conferencias como, por ejemplo, estas del arqueológico, que fue también muy pocos días después de la inauguración, o presentaciones como esta en la Oficina de Turismo de Castilla-La Mancha, porque la difusión sigue siendo importante. Pero ahora tenemos parque, y tener parque, además de todo eso, implica que tenemos una página web propia que nos permite hacer cosas como esta, que es contar las campañas de excavación, para que también el que esté interesado, aparte de visitarnos, vea cómo va el día a día, qué va saliendo, qué va pasando, ¿no? Esos diarios que antes se quedaban en papel para nosotros, pues ahora es una manera también de enseñarlos, ¿no? También, claro, las puertas abiertas, que como les he dicho, se vienen haciendo desde hace muchos años, y ahora desde que hay parque también, con visitas guiadas, aprovechando que está la campaña abierta, o otras actividades más modernas que el tener un parque y tener unas infraestructuras permiten hacer, como estas sesiones nocturnas de fotografía o de astronomía. Y bueno, esta es la página web con el enlace y con la dirección, y yo les animo a, bueno, primero que vayan al yacimiento, desde luego, porque hemos esperado tanto tiempo que hay que visitarlo. Y luego también a que entren en la página y trasten, porque la página cuenta muchas cosas, explica muchas cosas que a mí se me han quedado por contar, o he contado muy rápido, o ni siquiera he contado, y en la página también las pueden ver. Y bueno, ya está, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Blanca, por esta conferencia. Seguramente visitaremos el parque. Y si no le importa, vamos a hacer una ronda de preguntas.
La No, gente no, levanta la claro. mano y yo me acerco. ¿Alguna pregunta? Yo quisiera saber lo que es el logo del parque, por qué se eligió y tengo curiosidad por ello. Sí, esta que tienen aquí, ¿no? Esta de aquí es una moneda visigoda, es un tremis o triente del rey Bitiza. Y lo elegimos porque es muy, bueno, aquí pone Bitiza, res, in nomine, domine, bueno, da igual. Una moneda del rey Bitiza, que es uno de los últimos monarcas visigodos y que apareció en el yacimiento y que además nos parecía que era un emblema, aparte de simpático, que da muchas posibilidades de difusión y identifica muy bien un yacimiento que es importante en todas las épocas, pero que sin duda en época visigoda es fundamental para esta zona. Entonces, por eso elegimos esta pieza. Bueno, porque nos hacía gracia, así en resumen. No, esto es un señor rey de perfil. Lo que pasa es que está imitando a las monedas bizantinas. Lo que pasa es que los orfebres no tienen una destreza muy grande. Entonces, bueno, de hecho, el mismo rey tiene... En otras monedas no se parecen nada. De hecho, se parecen a los... Había unos muñecos... Había una serie que llamaban los Fraggle, no sé si os... Bueno, una cosa de cuando yo era pequeña, que eran así, los curris estos de los Fraggle eran así. Bueno, es una figura de medio de lado. Está de lado, estos son los ojos, la cara, el cabello. Se supone que esto es un resto de una ínfula de las diademas esas que llevaban ya los emperadores romanos. Y esto se supone que es el torso con una coraza, pseudocoraza. No sé, mira, aquí la última está, a ver. Es que no sé ahora mismo esto. A ver. En la última, sí, lo que no sé ahora desde aquí, de hecho, bueno, yo sigo pasando y... Cling, 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 cling. Ahí, ya me he ido. Es esta moneda, ¿ves? Es una moneda en teoría de oro. Lo que pasa es que tiene una proporción ya tan baja de oro que parecen como de plata. Son las últimas monedas de época visigoda. Y bueno, en este momento la circulación monetaria es muy escasa. Entonces, este apareció con otros tres tremises que debía ser pues una pérdida de alguien, ¿no? Es muy raro encontrar, hay muy poca moneda visigoda porque en realidad se seguía usando la moneda tardorromana, partida la moneda bajo imperial, que era muy pequeña, es la que usaba para el intercambio cotidiano. Y estas monedas eran para los grandes pagos, entonces no hay muchas. Y por eso también tiene un valor especial. Pero es eso, es un señor de Lao, en teoría un rey. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues si no hay más preguntas, muchas gracias, señora Blanca. A vosotros.